Pues ustedes díganme, ¿ya empezamos? Ok, adelante.
Bueno, vamos a seguir con lo que es el interrogatorio por sistema. Y así le puedes dar la que está atrás de pues, el... Bueno, para empezar a interrogar por el aparato respiratorio, los síntomas más importantes que debe uno por indagar, que son que si ha tenido tos, que si ha tenido una expectoración, disnea, epistaxis, perdón, hemoptisis y cianosis y vómica. Y bueno, había puesto unas preguntas que empiezan con tose con mucha frecuencia en caso de que sea positivo, si esta es una tos irritativa o expectoral. Entendemos como expectoración que es una expulsión a través de la boca y por medio de la tos expulsa las secreciones acumuladas en lo que es el árbol respiratorio. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez ha observado sangre en el esputo? Pero bueno, entendemos como esto que es una, podría decirse una flema en el sentido coloquial. Para, bueno, para el paciente podría decir, usted tiene flemas o si tose flema, y ya con eso pues el paciente te va a decir, no, sí, sí tengo flemas y tengo tos seca. También hay diferentes tipos de tos. La tos es, hay una productiva que es la que arrastra secreciones, o sea, arrastra pues las secreciones acumuladas en el árbol respiratorio, y una tos improductiva que es la seca. Esta es una acción de pues reflejo. Si tú sientes que tienes irritada la garganta, pues es un reflejo y esta no va a arrastrar secreciones. La siguiente pregunta es, ¿tiene dificultad al respirar? Esto se puede traducir como si usted tiene disnea. Y esta puede ser de diferentes tipos. Hay disnea de esfuerzo, que son durante esfuerzos, por ejemplo, que esté pues haciendo ejercicio o que esté en movimiento, ya sea ligero, moderado o ya sea intenso. También disnea de reposo, esta pues es permanente, el paciente sufre esta dificultad para respirar cuando él está sentado o pues que sí, se mantiene en reposo. Y hay una disnea de aparición brusca, esta generalmente se presenta de noche y se llama como una disnea paroxística nocturna. También ¿ha notado alguna vez sibilancias al respirar? Las sibilancias pues son sonidos que se producen cuando exhalas, y esto, la sibilancia refleja que hay una disminución en lo que es la estrechez del aparato respiratorio. También los estertores, que son, había leído, bueno, me habían dicho que se escuchan como si estuvieras abriendo, como si separaras velcro, y esto es porque el aire pasa por lugares que están obstruidos. Y pues si tiene dolor en el pecho y si sufre de bronquitis en los inviernos, que es pues, una de las preguntas básicas para revisar el aparato respiratorio. Tenemos que, ya les había comentado
el concepto de hemoptisis, y esta es una expectoración de sangre de las vías respiratorias. Esta es areada, nutilante, y esta puede ser procedida de tos y un cosquilleo external. Y pues también aquí en el aparato respiratorio podemos encontrar otro concepto que es la cianosis, y pues ya este concepto pues ya estamos más acostumbrados a escuchar lo que es la coloración azul o violácea de la piel y mucosa de los órganos, debido a que hay un aumento de, bueno, pues no hay pues no hay tanto oxígeno, puede decir. Bueno, un aumento de la hemoglobina reducida en sangre por encima de lo que es el 5 gramos por 100 mililitros. ¿Y le puedes cambiar? Así? Y el aparato cardiovascular, también les había puesto unas preguntas que si sufre pues de presión arterial, si ha tenido palpitaciones. Palpitaciones las podemos entender como una percepción de de los latidos cardíacos en forma molesta. De aquí se pregunta si estos son regulares o irregulares, si, y si puede contar o se puede dar cuenta de su velocidad y su ritmo. Mm, si alguna vez ha sentido dolor u opresión en el pecho permaneciendo inmóvil o durante el ejercicio. Y también aquí también se pregunta de la disnea, si también sufre de disnea. Y alguna vez ha realizado un ejercicio intenso o se ha mareado, se ha perdido el conocimiento. También se pregunta por el vértigo, si tiene una sensación desagradable de inestabilidad, producida por trastornos en el sentido de, bueno, pierde el equilibrio. Y también por las lipotomías, que si hay una sensación de desmayo, de como si se desvaneciera. Lipotimia. Sí, lipotimia. Lipotimia es una sensación, como tú dijiste, y síncope es cuando ya te Sí, cuando desmayas. pierdes la conciencia. Y también, bueno, si tiene que descansar subiendo alguna cuesta o haciendo algún ejercicio, porque pues también, bueno, hay un alto grado de gasto cardíaco, entonces no, si hay un problema con el aparato cardiovascular, pues obviamente la persona o el paciente pues se va a cansar. ¿Le puedes cambiar? ¿Sí? Y bueno, en cuanto al aparato digestivo, si hay una dificultad para tragar o, bueno, una dificultad en la deglución. Y si padece de ardor en el estómago o hay una sensación de. Muchos pacientes lo reflejan como siento que me quema así el esófago, que siento un ardor que me recorre el estómago hasta la garganta. Eso se le llama pirosis. Y también se encuentra pesado después de las comidas o con ciertas comidas que le resultan irritantes, pues también depende de cada paciente. También saber qué tipo de comida le hace mal, ¿no? Hay los que presentan gastritis, que pues algunos que no comen picante o que son intolerantes a ciertos alimentos o ciertas cosas, también debemos de interrogar sobre eso. Y tienen náuseas o vómitos.
si hay también de qué tipo, se le pregunta por la forma de sus heces, de su olor, si, si presentan sangre, si ha si nota dolor en algún sitio de su vientre o del abdomen, con qué frecuencia va también al baño, cuántas veces al día, también si tiene hemorroides y también si alguna vez ha presentado ictericia, porque la piel muestra una coloración amarillenta. Creo que hay otro. Bueno, y vamos con el sistema nervioso. Aquí, pues, más que nada se pregunta por si está presente en las tres esferas pues, de conciencia, que son el tiempo, lugar y espacio, y se ve seguro al andar, y presenta mareos, alguna sensación de inestabilidad, si presenta hormigueos por manos o pies, temblores o falta de memoria. Porque también, pues, pues, también cómo mueve sus extremidades, o sea, si está, por ejemplo, si no, siento ya desde hace 2 semanas dormido un brazo, entonces, pues, ¿por qué? ¿Desde cuándo se siente así o qué sucedió? Por eso se hace todas esas preguntas. Y también se pregunta si ha tenido cambio de el estado de ánimo y en su cambio de orientación. También aquí entra mucho lo que si sufre de vértigo, desmayo, de crisis convulsiva, debilidad, parálisis, como ya les había dicho, pérdida de pues la sensibilidad, si hay hormigueo, que puede ser una parestesia, un temblor u otros movimientos involuntarios. Que hay un tipo de como un obnubilación, que bueno, hay una dificultad para concentrarse o realizar tareas complejas, y también su estado de sueño y de la vigilia ha cambiado, siente que se haya cambiado o se haya alterado. También si ha cambiado su lenguaje, si normalmente aquí se le pregunta a un familiar si ha notado que tiene esos ciertos cambios. También se le pregunta por el carácter, ¿no? Tal vez él pues era alguien muy introvertido y de la nada pues ya se hizo extrovertido, entonces hay que indagar el por qué. Bueno, y también si ha notado que cambia en su forma de caminar o si camina raro. Y pues ya esas son preguntas claves dentro de los sistemas nerviosos. Traté de hacerles como que la pregunta
que normalmente se hace dentro de un interrogatorio de sistema. Y pues ya, eso sería todo. Está bien, doctora. Sí, hiciste las preguntas así como las debemos de hacer al paciente. Nada más falta un poquito decir los tecnicismos, pero ahorita al final los mencionamos, así los más importantes. Hay otro compañero que va a continuar, ¿no? Con el interrogatorio. O hasta ahí. Sí, No sí, sé si van a están continuar. preparados. Ah, ok. Al final ya yo menciono así los tecnicismos más importantes de cada aparato y sistema. Pues si quieren iniciar, ¿eh? Doctora, disculpe. Ujú. Esto nada más Doctora, es... seguimos mi compañera Ana Julia y yo, nada más que dijimos que lo íbamos a dividir en dos, ¿sí me escucho? Sí, Que lo íbamos a dividir en dos clases. Y lo que pasa es que yo al menos no tengo mi laptop aquí. bueno, Tendría que prenderla y pues empezar a compartir la exposición. No sé si nos da chance para mañana. bueno. Sí, está bien. Por mientras hablo de los tecnicismos. ¿Sí? Sí. Bueno, Doctora, mire, dígame. aquí no se explora nada, ¿verdad? Aquí es puras Sí, aquí preguntas. es puro interrogatorio. Ok. Aquí es nada más lo que nosotros preguntamos. No es explorar. Ya cuando, después de esto de interrogatorio por aparatos y sistemas, ahora sí ya sigue exploración física. Y ahí veríamos inspección. Pero ahorita no es nada de explorar. Bueno, en cuanto a los tecnicismos, pues ya habló la doctora, lo hizo bien, lo hizo preguntas sencillas y claras que les debemos de hacer a los pacientes y ya dependiendo de lo que nos responda, pues es lo que vamos a consignar en la nota. Por ejemplo, ella habló de la tos. La tos, como lo dijo, pues es productiva o es seca. La productiva, pues es la que tiene la flema o el esputo. Lo podemos decir también como expectoración. Hay gente que a lo mejor no le va a gustar la palabra, pero lo podemos decir como expectoración, está bien. O la seca, ¿no? También hay tos aguda y hay tos crónica. La tos crónica es la que nos dicen ahí los libros que son más de 2 semanas. Paciente que dice, es que yo ya tengo tos, pero yo siempre he tenido tos. ¿Cuánto, no? Pues ya tengo más de 2 semanas. Ah, bueno, esa es una tos crónica. Y esa es común en los fumadores. Los fumadores o los que tienen EPOC, que tienen tos con expectoración, son los que están así tosiendo y avientan ahí la expectoración. También es importante que pongamos eso, si es una tos aguda o si es crónica. También el dolor de garganta, pues se le llama odinofagia. Odinofagia es no, perdón, no, sí, odinofagia, es dolor de garganta. Cuando tenemos, por ejemplo, dificultad para pasar los alimentos, para deglutir o para tragar, se le llama disfagia. O cuando los pacientes dicen que tienen dificultad respiratoria, como ya mencionó también la doctora, está muy bien explicado lo de la disnea, si es paroxística. ¿Qué quiere decir paroxística? Que es de forma aguda o de forma inmediata. Y ya habló la doctora de la disnea paroxística nocturna. Ese es muy característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los que tienen ya hipertensión arterial crónica, ya de mucho tiempo de evolución, hacen insuficiencia cardíaca
cardíaca y ellos presentan la disnea paroxística nocturna, que también se le conoce en algunos libros como asma cardíaco. El asma cardíaco es la dificultad para respirar, pero se presenta en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque el paciente se recuesta, se pone completamente en posición de cúbito y esto produce pues que aumente el retorno venoso hacia el pecho, hay ingurgitación yugular, etcétera, y empieza a haber insuficiencia, ahora sí que disnea, dificultad respiratoria. El paciente se sienta, se incorpora y disminuye todo el retorno venoso y hay mejoría de la disnea. Entonces muchos pacientes lo que hacen, porque no pueden dormir, es que ponen varias almohadas para dormirse. Son los típicos pacientes que duermen con 2 o 3 almohadas. A eso se le llama ortopnea. ¿Sí? Ortopnea, ¿qué quiere decir? Que el paciente prácticamente tiene que dormir sentado o en semifowler. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente nos diga, no, pues yo pienso con dificultad respiratoria, y nosotros decimos, bueno, ¿será algo respiratorio o será algo de origen cardiovascular? Ahí hay que preguntar intencionadamente. ¿Duerme con almohada? No, pues que sí, ¿cuántas? 2. Ah, eso ya es ortopnea. Siempre duerme con, sí, ya tengo muchos años durmiendo con 2 almohadas, porque si me duermo con una siento que me ahogo. Así lo dicen los pacientes. Entonces a eso se le llama ortopnea, disnea paroxística nocturna o asma cardíaco. Muy diferente del paciente con una crisis asmática, que ese no tiene nada que ver con la posición, la disnea es igual, ya sea en decúbito, en posición prono, lo que sea, y ahí se le escucha lo que la doctora mencionó como sibilancias, los pacientes te lo mencionan como pillido. Eso es bien, como sobre todo en los pediátricos. Es que le pilla el pecho, por eso me lo traje aquí a urgencia. Y se escuchan los típicos silbidos, así como si estuvieran silbando los pulmoncillos. Son las sibilancias y nos hablan de obstrucción bronquial. Entonces los pacientes los dice como pillido, como dificultad respiratoria, y ya los estertores, pues esos no nos lo van a, eso lo vamos a ver en auscultación cuando veamos exploración física, pero eso sí, es clínico, ¿no? Pero las sibilancias sí las pueden decir los pacientes como pillido. También otra cosa que mencionan ellos mucho, por ejemplo, lo del aparato digestivo, en cuanto al interrogatorio de digestivo, es lo de la pirosis, que también mencionó la doctora. Eso ellos, pues sí es común que lo mencionen como agruras, la gente sí lo conoce como agruras, pero bueno, algunas personas lo pueden decir de otra forma, ¿verdad? Pero nosotros hay que hacer la traducción y ponerle ahí como tecnicismo, pues le ponemos pirosis, que son todas las sensaciones que también hay de regurgitación, o incluso hay gente que tiene dolor retroesternal y eso se pudiera confundir con un dolor de tipo anginoso o de algo cardiovascular. Por eso hay que hacer la pregunta típica de cómo es el dolor. Ahí vamos a la semiología del dolor, hacer preguntas específicas. No, pues que su dolor es ardoroso. Ah, pues ardoroso, retroesternal, ardoroso. Ah, probablemente es una pirosis, no es una agrura. Ah, ahora sí nos dice, el dolor es opresivo, siento como si me apretaran. Ah, pues eso es diferente, ya es de origen isquémico, ¿sí? O un dolor punzante, un dolor urente, un dolor. Hay varias características del dolor. Eso también sería bueno que lo viéramos porque pues el dolor, toda la semiología del dolor es bien básica para el interrogatorio del paciente. Bueno, que lo sepamos nosotros traducir. Y ahí vamos a hacer una diferencia de si el dolor pues va para cardiovascular o va por ejemplo a digestivo o también puede ser un dolor de tipo respiratorio cuando nos dice el paciente es que me duele cuando respiro. Ah, pues que inhalas y hay dolor y exhalas, hay dolor. Ah, pues eso ya puede ser un dolor algo de origen pulmonar o puede ser incluso musculoesquelético, un dolor de tipo muscular
porque haces los movimientos de ampliación y amplexación de la caja torácica. También otro tecnicismo que nosotros usamos, bueno, lo de la cianosis, que ya mencionó la doctora también muy bien, que puede ser acrocianosis o cianosis central, o lo que le llamamos cianosis periférica, que esa sería de los lechos unguiales. Es la cianosis periférica, que se ven los deditos azules. Y ya la cianosis central ya serían los labios, ¿sí? Esa ya nos habla de una cianosis o un estado de hipoxemia más severo. A ese paciente, pues si lo vemos que trae mucha disnea, pues ya no hay que interrogarlo, ya hay que actuar rápido, ¿sí? No hay que perder mucho tiempo en interrogarlo. Si ya vemos que tiene los labios morados, hay que pasarlo a cubículo de choque, ponerle su pulsioxímetro, una mascarilla con oxígeno, etcétera. A ese sí hay que ser muy prudentes, a quién sí le vamos a hacer un interrogatorio muy específico y a quién hay que obviar preguntas y rápido resolver la urgencia. ¿Sí? Aquí vamos a irnos tranquilos, vamos a hacer como si estuviéramos en un consultorio y el paciente no está grave, entonces le podemos hacer todas las preguntas que nosotros queramos, pero sí hay que tener muy en cuenta de que si el paciente está grave, está delicado, pues ahí sí no nos vamos a detener en hacer muchas preguntas. También otro punto que mencionó la doctora en cuanto a la frecuencia de las evacuaciones en lo que es el aparato digestivo, eso también es muy importante porque cada persona, todos somos diferentes. Hay personas que comen y van al baño y para ellos eso es normal. Hay personas que hacen, no sé, defecan 3 veces a la semana. Hay gente que hace una vez al día. O sea, eso es bien distinto en cada persona. Por eso la importancia de que ustedes cuando hagan su anamnesis, pues si es algo, si el padecimiento actual es algo digestivo y eso es algo importante, pues empiecen a preguntar hasta esas cosas tan que parecen así como muy, a veces pueden ser insignificantes, pero a veces, fíjense, un ejemplo, a veces estreñimiento crónico se hace diagnóstico de un hipotiroidismo. Y, no manches, pues que nosotros le dimos un chorro de laxantes y todo al paciente y resulta que le dimos levotiroxina y con eso ya se le quitó su estreñimiento. O sea, por eso ustedes tienen que hacer un interrogatorio pues lo más completo que se pueda, siempre y cuando el paciente nos lo permita. En cuanto a la diarrea, pues hay que saber, sobre todo las evacuaciones, pues son líquidas, son de características líquidas. Una evacuación normal es pastosa y una evacuación líquida o con restos de alimento, ahora sí que sin digerir, enteros, pues eso es diarrea y eso nos habla de que el tránsito intestinal está tan aumentado que ni siquiera se digiere la comida, así pasa del esófago hasta el ano prácticamente. Entonces ahí algo está pasando, ¿eh? Hay que indagar a ese paciente. Bueno, eso en cuanto a aparato digestivo. Hay muchos términos en cuanto, por ejemplo, ahorita que hablamos de la defecación, bueno, pues estreñimiento, también hay estreñimiento crónico, estreñimiento agudo, la defecación, bueno, por ejemplo, hasta la forma de las heces es importante. Si las heces tienen una forma alargada, si las heces tienen una forma de bolita, nos habla de que es un paciente estreñido. Así, todas esas cosas son importantes. La coluria, ¿sí saben lo que es la coluria? No, yo no sé. Bueno, la Que van muchas coluria, veces a orinar, ¿no? ¿mande? Que van muchas veces a orinar. No, ese se No le es, no puede, es a ver, oscura, ¿cómo, perdón? que si no es una coloración oscura en la orina. Exacto, es una coloración oscura. La pipí se ve así muy concentrada. Mucha gente te dice, ay, está muy concentrada.
porque se ve muy, pues sí, muy amarilla o casi café se puede ver, ¿sí? Y por ejemplo, la acolia, ¿qué es la acolia? Es la popó sin color, la popó blanca. Eso nos habla de una patología biliar, algo que está obstruyendo, porque la coloración de la popó, o sea, como tal, la hace la bilis. La bilis es la que le da el color así como café a las heces. Entonces, si está obstruido la vía biliar, no pasa la bilis, ¿qué va a pasar? La popó se va a ver blanca o casi amarilla, así. Es un color muy característico y es una patología de origen biliar o también puede ser hepática dependiendo ahí del nivel, pero también eso es muy característico, ¿sí? También bueno, si hay hematuria, que ya es sangre en la orina, si hay por ejemplo, pues ya sangrado en las heces, pues eso se puede decir como rectorragia, que ya hay heces mencionan ahí manchado de sangre, o también vómito, bueno, del vómito casi no hablamos, pero también eso es de gastrointestinal. El vómito tiene también ciertas características. Si es un vómito acompañado de una arcada nauseosa, ese es un vómito que podemos considerar característico, es lo común, ¿sí? Que tengamos una arcada de náusea. Es cuando se nos y empiezan a vomitar. También el vómito tiene sus características. Si es un vómito amarillo, es un vómito de jugo gástrico. O si trae alimento, pues es contenido alimentario. Quiere decir que el vómito vino de estómago. Si es un vómito verde, es un vómito biliar, así se le llama, vómito biliar, quiere decir que ya viene desde más abajo del intestino. Si es un vómito de origen oscuro, bueno, no tan, bueno, sí, oscuro, pero le llamamos fecaloide, que pareciera incluso popó, ese ya es un vómito característico de una obstrucción intestinal. Ese paciente probablemente esté obstruido del intestino, son pacientes con estreñimiento que ya tienen días sin evacuar y que empiezan con vómito fecaloide o vómito oscuro y ese probablemente va a requerir una cirugía de urgencia. Entonces tenemos el vómito fecaloide, el vómito biliar y el vómito gástrico o alimentario, que es el vómito amarillo, el característico, con una arcada de náusea. Hay vómitos que son vómitos en proyectil, que esos no tienen arcada nauseosa. El paciente así vomita como si fuera, pues ahora sí que una llave que la abres y sale, así. No tiene reflejo de náusea. Ese es un vómito que nos habla de un edema cerebral, que puede ser un paciente con un dato de deterioro neurológico. Por ejemplo, en un traumatismo craneoencefálico, en una embolia, ya nos habla de edema cerebral importante. Ese no nos habla de nada gastrointestinal, porque se abolió el reflejo nauseoso que está precisamente en cerebro, en el sistema nervioso central, ¿sí? Otra cosa, de los vómitos, por ejemplo, hematemesis. La hematemesis es emesis quiere decir vómito, es la palabra técnica de vómito, emesis. Y esta hematemesis nos habla de un sangrado que tiene que ser un sangrado fresco en el vómito. Es sangre fresco, característico de los pacientes con varices esofágicas por cirrosis hepática. Entonces, pero no puede ser específico de ellos, también puede ser algún paciente con algún desgarro esofágico, etcétera. O sea, no es así, pero es lo más común, la hematemesis. También están los vómitos en pozos de café, que ese ya nos hablaría de un sangrado inactivo porque la sangre ya está digerida. Es un vómito
ya podemos decirlo antiguo, ¿sí? No agudo. Y bueno, como esos hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que ya iremos viendo ahí conforme la marcha. Por ejemplo, cuando veamos el aparato urinario, también van a hablar algo de las características de la micción, que si tienen tenesmo, qué es tenesmo vesical, qué es urgencia urinaria, qué es disuria, qué es polaquiuria, que polaquiuria es lo que había mencionado la doctora, que es cuando vamos muchísimas veces al baño, vamos cada rato, ¿sí? Diferente de la urgencia urinaria. La urgencia urinaria es cuando vamos a orinar y tiene que ser en ese momento. Tenemos la sensación de miccionar, tenemos que ir en ese momento porque si no, nos orinamos así. La relajación de esfínteres, que es cuando empezamos a miccionar de forma involuntaria o a defecar de forma involuntaria. Generalmente se dan en crisis convulsivas, pero no es específica de crisis convulsivas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que son así como que los principales. Hay muchos, hay muchos tecnicismos. Esos ustedes los van a ir aprendiendo conforme la marcha, pero sí quería que viéramos al menos eso. Otalgia, dolor en el oído, ¿sí me explico? Otorrea, otorragia. ¿Cuál es la diferencia entre otorrea? Es secreción por el oído, otorragia, eso ya nos habla de sangrado. Y si hay sangrado en el conducto auditivo externo, que no venga de procedencia de alguna herida del pabellón o algo así, ese paciente, si es un traumatismo craneoencefálico, pues probablemente tenga fractura de piso medio de la base del cráneo, ¿sí? Entonces son muchas cositas así, detallitos, que quiero que vayamos practicando, aprendiendo todas esas palabritas para que a la hora de hacer tu historia clínica, pues sepan consignar con la palabra correcta. Defecación, micción, todas esas palabras. Emesis, cefalea, en lugar de dolor de cabeza, cefalea. ¿Sí? Pirosis, todas esas palabras. Odinofagia, disfagia. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces, también otra cosa, en cuanto al sistema nervioso central, está lo de la ataxia. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos lo de inspección, pero también los tipos de marcha es algo que nosotros podemos preguntar o a veces el paciente nos lo puede decir, porque a lo mejor cuando va a la consulta el paciente no trae ese síntoma, pero él nos dice, no es que de repente camino y me voy de lado. Ahorita no ando así, pero a veces me sucede. También eso para que lo sepan consignar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la continuación del tema, pues el día de el miércoles. Vemos eso. Y ya el día viernes empezamos con lo que es exploración física, generalidades de la exploración física. Y vamos a empezar con lo que es